Y bueno, amigos, tenemos ya sorteo para las semifinales de la de la Copa del Rey, en la que el Madrid, bueno, respira un poco después de no tener tanta suerte últimamente, ¿no? Y pues muy importante también, hay que añadir algo que no puede pasar desapercibido. El Manchester City recoge cable después del espectáculo lamentable de ayer en el Etihad. Y ya les voy a explicar por qué les estoy diciendo esto. Les voy a pedir una sola cosa, lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video. Van a tener mi opinión, análisis, como quieran llamarlo, de varias cosas que están rodeando el equipo a día de hoy, 12 de febrero del año 2025, y que bueno, básicamente después de un día importante para el madridismo en general. Quiero que empecemos hablando de lo de Vinicius. Después hablamos lo del Manchester City. Y bueno, finalizamos con lo del sorteo de las semifinales de la Champions, porque ya hay gente llorando y vamos a ver a Gerardo Romero al final del video llorando increíblemente por el sorteo que está amañado según ellos. Es impresionante, ¿no? Chicos, sí, les decía esto porque bueno, hay muchos artículos, muchas opiniones en las que se habla que Vinicius hizo clic anoche. Ayer en el partido del Etihad, Vinicius fue el mejor de la cancha, reconocido por la UEFA. Entregándole el cosito ese, el trofeito ese, el mejor del partido. Creo que sin lugar a dudas ha sido el mejor del partido. Pero no solo añadir a esto, recuerden que nomás al finalizar o al empezar el partido, mejor antes de empezar el partido, entra a un lugar, a los vestuarios tal vez, allí en las instalaciones del Etihad, en la que el Manchester City empieza a provocarle. Ve una fotografía de Rodri con el Balón de Oro besándolo y va pasando Vinicius, capturan ese momento y además lo suben a sus redes sociales, ¿no? Nomás al saltar al césped aparece aquello de la pancarta en la que deja de llorar, que no sé qué, todos sabemos más o menos, ¿no? Pero ¿por qué digo esto? Porque Vinicius sabe jugar al fútbol, ya lo sabíamos, sabemos que puede darnos esto y además en casi cualquier terreno de juego. Es que no le queda grande ningún enfrentamiento, ningún rival, solamente alguno que otro partido que ha quedado viendo, seguramente como Messi, como Cristiano, como Pelé, como Maradona, muchísimos de los futbolistas, ¿no? ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque da la sensación de que Vinicius hizo clic. Sabemos que tiene un carácter importante, un carácter que no se deja opacar por prácticamente nadie, pero a veces cuando la situación le sobrepasa, por ejemplo lo que pasó en Mestalla, termina o no termina por rendir del todo bien y le termina afectando. Ayer fue todo lo contrario, parece que ha agarrado ese impulso, porque ayer probablemente se hubiera enganchado con el árbitro, con los jugadores del City. No, todo lo contrario, se ha metido directamente al partido y les ha hecho un destrozo absoluto y total al Manchester City. Es que he estado viendo highlights desde anoche y veo la locura que fue el partido de Vinicius en movimientos, generaciones, en situaciones, en cómo básicamente influía en prácticamente todos los goles del Madrid. Es absolutamente imprescindible la figura de Vinicius para entender lo que sucedió ayer en Manchester, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que definitivamente Vinicius debería tomar esto como un punto de inflexión, que está bien que te moleste, que tengas un carácter, porque creo que su carácter le lleva tal vez a ser un mejor futbolista. Pero si lo tomas como lo tomaste anoche, muy probablemente aquel tweet que pusiste después de que te robaron el Balón de Oro, Vini, en la que decías no están preparados, muy probablemente ese tweet va a quedar en prácticamente pequeño para lo que eres capaz de hacerle a las defensas rivales y a prácticamente cualquier equipo. Así que mucha atención a esto, porque parece que empieza a entender algunas cosas, porque si yo defiendo a Vinicius porque le provocan, porque son racistas, por lo que sea, pero hay veces que a Vini se le ha ido un poco de las manos y el único que termina siendo afectado no es más que él, porque hay veces que sí le han sacado una amarilla tonta por él protestar, aunque se entiende muy bien el contexto. Pero creo que si Vinicius es capaz de llevar a este punto, por lo menos, que está bien, mira que le provocaron, él hizo lo del gesto, para mí estuvo maravilloso, nada criticable porque le estaban tocando las pelotas. Así que es lo que les digo, si Vinicius logra llevar a la mitad y no ser tan radical, yo creo que esto va a ser sencillamente indetenible. Mucha atención. Y bueno, chicos, lo que les decía, los autores de la pancarta esta de la polémica del City y Real Madrid, en la que les acabo de hablar de ello y lo que decían, añadieron que la peña se llama así We Are 1984, que el mensaje no iba para Vinicius. Dice que la prensa no se dio cuenta que para quien iba este mensaje ni siquiera estaba en el césped, aludiendo a que se trataba no trataba de mandarle un mensaje a Vinicius, sino que trataba de mandarle un mensaje a Florentino Pérez, quien según ellos instigó una campaña de difamación en contra de Rodri Hernández. A ver, yo creo que una de las cosas que hemos dicho aquí siempre es que Rodri ni siquiera es un mal futbolista, ni siquiera estamos diciendo que se muera, que es una mala persona, no. Lo he dicho siempre, lo sostengo desde el día número uno. Rodri era un tonto que pasaba por ahí y que la UEFA aprovechó para mandarle un contundente mensaje al Real Madrid. No, para mí es más que eso. De ahí para allá, Rodri intenta quedarse ahí con un poquito de gloria que seguramente en su vida va a volver a tener, y es entendible, ¿no?
Pero que esta gente venga con esta recogida de cable me parece significativo, sobre todo teniendo en cuenta que están pensando para el partido de vuelta, porque se dieron cuenta que Vinicius con esto lo que hizo fue explotarles la cara de una manera absurda. Pero hablando un poco sobre esto, supuestamente para Florentino Pérez, que ya no me lo creo, obviamente esto iba para Vinicius, que supuestamente incitó lo de la campaña, ¿no? ¿Cuántos medios de comunicación escuchamos nosotros en España diciendo lo de Rodri, que qué mal compañero, que no sé qué? Absolutamente nadie, todo lo contrario. La mayoría de los medios de comunicación en España les abrieron las puertas a Rodrigo para que fuera a restregarle el premio en la cara a Vinicius, se riera de Vinicius y se intentara reír del Real Madrid, entre comillas, ¿no? Es que, ¿qué quieren que les diga? Esto obviamente es una recogida de cable, sabe que le queda el partido de vuelta y que lo que hicieron está bastante pésimo, además que fue una pésima idea porque lo que hicieron fue alimentar el fútbol de un tipo que es absolutamente demoledor cuando se enfrenta a este tipo de retos y saben que les queda la vuelta en la que en el Bernabéu Vinicius se puede crecer más y el roto puede ser aún mayor. Es que me parece impresionante. Pero bueno, lo que les digo, ahí está, que se aguanten y se atengan a las consecuencias, futbolísticamente hablando, por supuesto. Y que bueno, ahí agarren las críticas que les están cayendo desde Inglaterra, que seguramente sí es importante, porque se habla de que los están matando en Inglaterra. Se dice por ahí, lo leí, que el Madrid es capaz de reventar al Manchester City como entrando un cuchillo en una barra de mantequilla, ¿no? Así que nada, chicos, vamos a cerrar este video un poco mezcladito de noticias con lo del sorteo de las semifinales de Copa. Recuerden que había posibilidades de clásico, de derbi o de enfrentamiento Barça-Atlético, como finalmente sucedió. Y es que bueno, el Madrid quedó emparejado con la Real Sociedad. Además, la vuelta será en el Bernabéu entre el 1 y 2 de abril. La ida será entre el 25 y el 26 de febrero. Por supuesto, la otra semifinal viene a ser Barça y Atlético de Madrid, con la vuelta en Montjuic, lo que abre el escenario muy probablemente a una final de Copa del Rey de clásico. Y esto es muy importante porque aquí hay que preguntarse, lo primero que hay que preguntarse es con quién van los aficionados del Atlético de Madrid. Para este sorteo de la Copa del Rey, que quedaron enfrentándose Barça, Atlético de Madrid, hay que preguntarse, los del Atlético de Madrid, ¿con quién van? ¿Con el Barça o con el Atlético? Tengo esa pequeña duda, ¿no? Y bueno, sí, entonces hablando de esto, pues vale, el Madrid respira un poco porque es cierto que no es el mismo desgaste, pese a ser un equipo serio y un equipo que compite. La Real Sociedad no te va a generar un desgaste que seguramente era adicional a lo que te podía generar un Barça o un Atlético de Madrid, ¿no? Creo que en esa parte el Madrid ha tenido cierta fortuna que bueno, hay mucha gente que ya está diciendo que estaba amañado, que no sé qué. Es que me parece impresionante. Yo de verdad no sé qué pensar de esta gente y de tipos como el que les voy a mostrar en breve, pero repito, me parece bien porque le resta un poquito de peso a lo que le estaba significando un calendario explotador al Real Madrid y les pone un poquito de peso también en las espaldas a sus rivales, sobre todo por el tema de la liga, que es lo que más allí tenemos para pelear en ese aspecto. No, vamos a colocarles aquí el video de Gerardo Romero, que me pareció maravilloso. Hay que disfrutar de estos enfrentamientos, yo por lo menos lo voy a hacer. Además, el mago lo ha hecho bien, ha conectado muy bien Real Madrid a la Sociedad en este caso, porque ya veo que ha tocado a estos dos equipos, pero muy bien. ¿Perdona? Bueno, les deseo muchísima suerte. Y encima se pitorrea la puta cara este tío que busca, Petjana, ¿no? ¿Me estás contando, Nano? Mamá, por favor. Hay que impugnar este sorteo ahora mismo, es que ni se esconden, Nano. ¿Esto qué es? Como ha dicho Pes ya, ¿no? Yo creo que han quedado unas eliminatorias muy chulas para disfrutar de una competición tan bonita. ¿Será como posible? La Copa del Rey y encima pitorreo, tío. Disfrutar de un gran fútbol. Pues sin duda que lo disfrutaremos. Recuerden, vamos a repasar esos doble enfrentamiento. Ida 25, 26 o 27 de febrero. Fútbol Club Barcelona y Club Atlético de Madrid. Se verán las caras, lo mismo que Real Sociedad y Real Madrid. ¿Qué quieren que les diga, chicos? En serio, o sea, que hay gente que está ya diciendo que el sorteo estuvo amañado, ¿no? Por cierto, importante añadir que hay un poquito más de un mes de diferencia entre el partido de ida y el partido de vuelta. Es bastante significativo porque, bueno, tienes mucho tiempo para prepararlo, pero a la vez tiempo para pensar en que, bueno, si ganaste el partido de ida, no sé, no termino de entender por qué hay tanta lejanía en eso, pero bueno, realmente es por lo menos significativo en muchos aspectos, ¿no? Nada, chicos, voy a dejar hasta que este video, espero que lo hayan disfrutado. Vamos a ver qué nos trae la Real Sociedad, que repito, es un equipo digno de ser respetado, pero creo que es un equipo que le da cierto margen
por lo menos de quitarse un peso encima lo que es el Real Madrid para pensar en la Liga. Yo creo que el miércoles vamos a terminar de sellar lo que ha sido el pase a los octavos de final de la Champions League. Sí, no pasa nada extraordinario, aunque probablemente esta gente nos tenga preparada algo y ojalá que no como la del Chelsea. Recuerden que nos hicieron esperar hasta el último minuto para remontarse, una cosa de locos. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao, chao.